Estamos a través del Skype con el ministro de Defensa, Walter Martos. Muchísimas gracias, ministro, por atendernos. Buenos días. Sí, buenos días. Un gusto conversar con usted. Bueno, le agradecemos la conexión y sí queríamos en realidad conversar sobre lo que se viene. La gente entiende que ya la cuarentena va a terminar de flexibilizarse a partir del 30 de junio. Hay algunas cosas que se están manteniendo. ¿En base a qué se ha establecido que, por ejemplo, el toque de queda disminuye pero se mantiene? Que los domingos se levantan. ¿Cómo han llegado a esa decisión, ministro? Bueno, mire, en el Consejo de Ministros estamos evaluando constantemente cómo va evolucionando la pandemia. En base también a las recomendaciones que nos presentan los grupos de expertos, en el Ministerio de Salud hay grupos de perspectiva, grupos de estudio que van viendo cómo se evoluciona a nivel nacional la pandemia. También en base a las experiencias que han vivido otros países que nos han adelantado en la pandemia. Y en base a esto, el Consejo de Ministros se toma las decisiones viendo diferentes puntos de vista. Pesa indudablemente que el factor principal que pesa es la salud y la vida de todos los peruanos, pero también analizando los aspectos sociales, políticos y económicos que tiene el país. Y en base a eso, el grupo de prospectiva del Ministerio de Salud ha agrupado a las regiones en 3 grupos conforme se ha ido desarrollando la pandemia. Hay un grupo de regiones donde el crecimiento de la pandemia es lento. Básicamente son las regiones que están en la sierra del país, como Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Cusco, Puno, Pasco y otras más. Acá hay un desarrollo lento, hay un crecimiento lento de la pandemia. Hay otro grupo de regiones donde ya la pandemia ha llegado a un pico y está en un descenso. Lento, pero ya hay un descenso. Por ejemplo, son las regiones de Loreto, Ucayali, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad. Y hay otro grupo de regiones que en este momento la pandemia está creciendo en forma acelerada, lo que llamamos los grupos de regiones calientes. Es Arequipa, Ica, San Martín, Huánuco, Junín, Ancash y Madre Dios. En base a esta realidad, en base a este desarrollo heterogéneo de la pandemia, es que se ha determinado tomar una cuarentena focalizada por regiones y también por grupos de riesgo. Entonces, se están manteniendo todas las restricciones que estaban vigentes o que están vigentes al momento en aquellas regiones que están calientes. Y se está flexibilizando en aquellas regiones que están en descenso o tienen un crecimiento bastante lento. Ahí el toque de queda en estas regiones donde hay un crecimiento lento o está en descenso, el toque de queda empieza a las 10 de la noche y termina a las 4 de la mañana. Y se ha levantado indudablemente la inmovilización domiciliaria, lo que llamamos cuarentena durante el día. Sin embargo, se mantienen en inmovilización domiciliaria los niños, niñas y menores de 14 años y también las personas vulnerables, es decir, ancianos mayores de 65 años y las personas que tienen alguna enfermedad crónica, lo que llamamos comorbilidad. Esas personas tienen que mantenerse en casa, porque buscamos que durante toda la pandemia no se infecten, porque de acuerdo a las estadísticas, estas personas vulnerables son las que están llegando a UCIs y muchas de ellas desafortunadamente fallecen. Ministro, en ese sentido entonces, por ejemplo, personas con obesidad o con otro tipo de enfermedades diagnosticadas, por supuesto, por un médico, por un profesional de la salud, ¿van a tener que seguir independientemente de la región en cuarentena? ¿Esa es la recomendación o lo estipulado? Eso es lo estipulado, tienen que quedarse en cuarentena y si por ejemplo están trabajando, tienen que continuar haciendo el teletrabajo. Y nosotros como ciudadanos responsables tenemos que cuidar de que no se infecten tanto los empresarios como los familiares. Quienes tenemos algún familiar en situación de vulnerabilidad, vale decir, nuestros padres, nuestros abuelos que son mayores de 65 años o que tienen alguna enfermedad crónica, tenemos que cuidarlas, que no salgan de la casa y evitar contacto con personas que no conocemos que están infectadas o no.
Ministro, en ese sentido, algo que también estamos viendo un poco en pantalla ha sido el tema de la seguridad. Y si se lo quisiera preguntar, me imagino que esto está compartiéndose y discutiéndose con el ministro del Interior, con todo el gabinete, porque entiendo que estos temas ya se han convertido en interseccionales. Pero sí me interesa preguntarle si es que se va a dar abasto o cómo se va a plantear este nuevo frente, que es el de la delincuencia, el de la irresponsabilidad, el de personas que escupen en la calle, pero además personas que arrebatan objetos, fraudes electrónicos, en fin, una serie de cosas que ahora con el regreso a la normalidad vuelven también, este lado negativo. ¿Cómo se va a enfrentar? La ciudadanía tiene que tener la conciencia de que la pandemia continúa. Se están levantando ciertas restricciones porque se están activando muchas actividades económicas. Tenemos que salir a la calle con conciencia de que estamos en medio de una pandemia y que estamos conviviendo con un virus. Y por lo tanto tenemos que salir con la conciencia de protegernos y cuidar de no infectarnos. Ahora, todas las medidas restrictivas son las que el gobierno está implementando para ayudar a que la gente no se contagie. Y acá hay 3 niveles de responsabilidad. La primera responsabilidad, nosotros mismos. Primero, cuidemos nuestra salud. No nos infectemos para no infectar a otros. Segundo, es la responsabilidad de los empresarios, de los dueños de establecimientos comerciales, etcétera, que implementen los protocolos y que supervisen de que se cumplen para no infectarse. Sí, discúlpeme que lo corte. Por último, la responsabilidad de las autoridades. El tema de la delincuencia era lo que nos preocupaba en particular, perfecto, ¿no? A eso iba a llegar. Mire, en este momento las Fuerzas Armadas tienen el marco legal para apoyar a la policía en todo lo que son las medidas de cumplimiento para evitar el contagio por la pandemia. No tenemos en este momento un marco legal que nos permita apoyar a la policía en lo que es la seguridad ciudadana. Durante las noches estamos haciendo operativos durante el toque queda con la policía conjuntamente para detener todas aquellas personas que están infringiendo lo que es la cuarentena o el toque de queda. La policía en este momento ya implementó una estrategia, ya lo manifestó y lo ha explicado el ministro del Interior de cómo la policía va a actuar en todo lo que es la seguridad ciudadana. Está intensificando el sistema de inteligencia y está intensificando los operativos. ¿Ustedes van a pedir esas facultades para que las Fuerzas Armadas acompañen a la policía en temas de seguridad ciudadana? ¿No las va a pedir? ¿Es algo que se puede discutir eventualmente? Mire, hemos estado evaluando conjuntamente con los altos mandos de la Fuerza Armada y la Policía Nacional y el Ministro del Interior de ver durante esta pandemia, en caso de que el gobierno dé o emite el marco legal para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en lo que es la seguridad ciudadana, la manera de cómo va a actuar las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional. Estamos viendo las formas de acción, estamos viendo las estrategias en caso de que se dé esta situación. Por el momento, la policía en cumplimiento de su función institucional lo está haciendo en forma profesional y nosotros estamos apoyando sobre todo en aquellas medidas que están orientadas necesariamente a la emergencia sanitaria. Sobre temas más específicos, ministro, se declaró también que va a ser obligatorio el uso de máscaras transparentes luego del levantamiento, entre comillas, de esta cuarentena. ¿A qué se debe esta obligatoriedad? ¿Cómo va a hacer la gente para adquirirlas? ¿Va a haber un nuevo protocolo de bioseguridad que se exija a las personas ahora en las calles? No sé si nos puede comentar ello también. De acuerdo a la experiencia que se han tenido en todos los países y lo que estamos viviendo, ya los expertos han determinado que el virus mayormente ingresa a nuestros cuerpos, el contagio se da a través de la vista, de la nariz y de la boca. Es por ello que el ministro de Salud, durante el Consejo de Ministros, ha propuesto que sobre todo en el transporte público, dentro de los vehículos, las personas usen lo que es la protección facial completa, ¿no? Porque ello permite cubrir los ojos, la nariz y la boca y estarían las personas mucho menos expuestas al contagio de los virus, sobre todo en lugares donde se mantiene cierta cercanía, aún respetando la distancia social de 1 metro, 1,5 metros, puede haber un contagio en lugares donde están cerrados. Es por ello esa recomendación
y el ministro de Salud está haciendo un protocolo para ver cómo se implementa esta medida. Ahí yo quería justo consultarle, ¿es una recomendación para la gente que use estas mascarillas de rostro completo o es una obligación? Y se lo pregunto tal cual porque nos costó un tiempo hacer que la gente encuentre mascarillas, se abastezca de mascarillas. Es más, fue tan difícil que tuvieron que hacer un protocolo para que las mascarillas sean de tela y de tal manera masificarlas. Con el tema de las carillas completas, no nos preguntamos o no sabemos, por ejemplo, la gente dónde las va a adquirir de manera masiva, quién las va a producir, cuál va a ser la estipulación de la medida, hasta dónde tienen que llegar. Por eso le preguntaba, ¿no? Si va a ser una recomendación o una obligación, y si va a ser obligatorio, quién lo va a regular y en qué momento. En este momento es una recomendación. Okay. Las personas que pueden usarla en forma voluntaria es recomendable que lo usen. Sin embargo, el Ministerio de Salud, le reitero, está preparando un protocolo y está viendo todas estas inquietudes que usted tiene para ver de qué manera se implementa en el futuro. Ministro, otra de las dudas era también el tema económico. Yo aprovecho que usted integra el gabinete para preguntárselo, porque haciendo matemáticas y dándonos cuenta de que hay personas que solo han recibido un bono hasta ahora, un solo bono de 760 soles, es decir, para 90 días, como 8 soles diarios para vivir, ¿qué va a tomarse o qué va a llevarse a cabo con respecto a esto? Porque vemos que la necesidad y la crisis económica lleva a que la gente venda en las calles, venda de manera itinerante, que se traslade por las calles con su mercadería en brazos. ¿Cómo están ustedes también trabajando con los gobiernos locales, con las municipalidades en contra de esto y para también proveer a la gente de los insumos básicos? En este momento, la presidencia del Consejo de Ministros está trabajando en una entrega de canastas durante 2 meses que se va a entregar a 200.000 familias, y se está empadronando aquellas familias en pobreza y en extrema pobreza conjuntamente con los alcaldes. Y esto lo va a realizar el Instituto Nacional de Defensa Civil, y toda la distribución, o sea, el sistema logístico, se ha terciarizado con empresa privada. Esto va a ser dentro de pocos días, probablemente esta semana que venga, ya se esté implementando la entrega de estas canastas. Eso es por un lado. Por otro lado, también en el Consejo de Ministros ya se ha aprobado varios tipos de bono, por ejemplo el bono de la electricidad, que se apoya hasta 160 soles a aquellas familias que tienen dificultades para pagar y que lo pueden hacer hasta el mes de diciembre. Esto va a facilitar a aproximadamente 5.380.000 familias, y va a ser un bono que va a cubrir 160 soles para aquellas personas o familias que tienen uso doméstico de energía hasta 125 kilowatts por hora. Se está evaluando otros tipos de apoyos económicos, y por ejemplo estamos trabajando con los alcaldes para aquellas personas que han salido a trabajar en forma ambulatoria, de presentarles espacios donde se les facilite la realización de esta actividad en forma reubicación normal, provisional, temporal, pero cumpliendo todos los protocolos de sanidad que corresponden en este momento. Se han habilitado los parques zonales hasta este momento. ¿Hay un cronograma, ministro, que se esté siguiendo? Porque sí hemos escuchado de la alternativa de reubicar a ciertas personas, a ciertos comerciantes, pero hace ya más de un mes que se discutía, se ha reubicado un muy escaso porcentaje de las personas que todavía continúan en las calles. Entonces no sé si hay metas que cumplir de acuerdo a algún cronograma, o se va recién a establecer eso. Estamos trabajando con el alcalde de Lima, otros parques zonales por habilitar. Eso lo estamos haciendo en base a la evaluación de la cantidad de gente que aún queda en las calles con el trabajo ambulatorio. Hay que tener en cuenta que ya se reactivaron el comercio en los centros comerciales. Ya se han aperturado centros comerciales, conglomerados, y muchísima de esta gente que estaba en la calle vendiendo en forma ambulatoria era gente que tiene un puesto en un conglomerado, pero que no podía hacerlo porque no estaba autorizado todavía. No es la gran mayoría, ¿no? Porque ambulantes ha habido siempre. Sí, pero por ejemplo, el alcalde de La Victoria tiene aproximadamente 5.000 stands libres en el conglomerado de Gamarra, que va a brindar a estas personas en forma gratuita hasta por 6 meses o un año, y después para que ellos puedan pagarlos en cuotas mensuales.
esas facilidades van a permitir que mucha de esta gente que está vendiendo ambulatoriamente en las calles tenga la facilidad de ir formalizándose poco a poco a través de estos stands que están en los conglomerados. Ministro, otra pregunta en realidad, y disculpará que le toque tantos temas a la vez, pero ha quedado mucha incertidumbre después del último decreto supremo. El tema del tráfico, el tema de los vehículos, hemos tenido hace poco un paro de transportistas, se negoció el subsidio, pero sí nos preocupa cómo se va a movilizar la gente. ¿Pueden ahora todos entonces a partir de julio sacar sus vehículos particulares para cualquier actividad? ¿Puede haber más de una persona en el vehículo? Ya evidentemente el tema de los pases laborales quedó atrás, entonces ¿cuáles van a ser las reglas, las normas de este nuevo tránsito vehicular? A partir del 1 de julio las personas pueden transitar libremente en sus vehículos. Siempre si van a llevar algún familiar en el vehículo, teniendo en cuenta el distanciamiento social, pueden llevar 2 personas, máximo 3 personas en el vehículo. Pueden transitar libremente, como usted lo dice, sin ninguna restricción, sin ningún pase. En cuanto al transporte público, se ha conversado con los gremios de que el transporte debe estar a un aforo al 50%. Ya el Ministro de Transportes está liderando un grupo de trabajo para un subsidio a todas las empresas formales que están cumpliendo con estos protocolos, y dentro de los próximos días lo va a anunciar la manera como se va a implementar. En el caso de Lima, lo dispuesto por el alcalde Muñoz antes de la cuarentena del pico y placa, ¿se mantiene o no se mantiene, ministro? ¿Se ha coordinado eso? Ya lo anunció el señor alcalde Jorge Muñoz, de que se va a reactivar el pico y placa. Seguramente lo estará anunciando en estos próximos días. Otra pregunta, ministro, con respecto a los viajes entonces interprovinciales, porque sí estipula el decreto de que las fronteras van a continuar cerradas, pero para trasladarse de una región a otra en vehículos particulares o ya sea en buses del transporte público, en fin, ¿va a poderse hacer? ¿A partir de cuándo se está evaluando eso? Hasta este momento no está permitido los viajes interregionales. Estas actividades están contempladas en la tercera fase de la reactivación económica. Tanto el transporte aéreo como el terrestre interregional está considerado en esta fase. El ministro de Transportes, ya lo hemos evaluado en el Consejo de Ministros, ya el señor presidente y todos los ministros han dado su opinión. El ministro de Transportes está liderando un grupo de trabajo y en los próximos días va a dar los lineamientos cómo se va a realizar este transporte entre regiones. Indudablemente que las regiones que llamamos calientes no van a poder activarse en estos lugares el transporte interregional, porque en estas regiones hay muchísimos contagiados en este momento y no sería adecuado que vayan o salgan desde estas regiones. Eso ya lo va a anunciar oportunamente el ministro de Transportes en los próximos días. Ministro, así como usted ha mencionado, bueno, se está evaluando tipos de ayuda económica para los sectores más afectados por esta cuarentena, me pongo a pensar, ahora que hablamos del transporte, que uno de los sectores más golpeados ha sido el turismo, o el sector turismo, y es uno de los que todavía no está contemplado en estas fases de reactivación económica. Mi pregunta es, ¿qué se está pensando para ese sector, para esos negocios que implican, pues, hoteles, restaurantes, transporte, ¿no? Que es toda una cadena productiva que está paralizada hace más de 100 días. En la tercera fase de la reactivación económica se está considerando ya la apertura de los restaurantes con un 40% de aforo. Y en cuanto al apoyo que se le está dando al sector turismo, con el plan Reactiva Perú se está dando créditos a 4.325 empresas de turismo. Y con FAEMIPE se está dando 786 millones que va a ayudar a 9.105 MIPES relacionados con turismo. El ministro de Comercio y Turismo Exterior indudablemente está muy preocupado por la situación de este sector, que es uno de los más golpeados, y está conversando constantemente con los representantes de estos gremios y está viendo la mejor salida de ayudar a todas estas empresas. Sin embargo, en esta tercera fase ya se están reactivando ciertas actividades que va a ayudar a este sector. Con respecto a otros negocios, ministro, y ya no solamente para hablar de turismo, ahora que se mantiene, se ha confirmado que se mantiene un toque de queda con un rango distinto para ciertas ciudades, para el grupo de regiones que ya está teniendo esta flexibilización, ¿qué va a ocurrir con los negocios, por ejemplo, de bares, discotecas,
de vida nocturna o de vida más social, ¿se ha contemplado también apoyo para estos sectores? Porque hemos visto que hay mucha informalidad, hay bares que están, digamos, operando a puertas cerradas, ese tipo de negocios, ¿no? Las actividades recreativas son las contempladas de activarse en último momento, porque tenemos que entender que estamos en una pandemia y que todos tenemos que asumir responsabilidades. Estamos cuidando la salud y la vida de las personas, y las actividades recreativas son actividades que pueden suspenderse porque este fin de la salud y la vida de las personas está por encima de cualquier tipo de estas actividades. Por ello que estas actividades están contempladas a reactivarse todavía en una cuarta fase. No le hemos evaluado en qué momento, todavía estamos analizando y viendo todos los detalles de las actividades de la tercera fase. Las actividades nocturnas de recreación, de bares, de discotecas, aún no están en tema de conversación porque esto está contemplado en la última fase. Con respecto al tema también, ministro, del deporte, y ya se había establecido o estipulado algunas reglas para que las personas que quieran hacer deporte lo hagan a cierto rango de su domicilio, ahora que ya la gente va a poder salir de manera más libre, me imagino que van a también dar algunas pautas sobre no solamente el deporte al aire libre, sino de repente gimnasios, centros de este tipo de esparcimiento, ¿no? ¿Eso se ha contemplado? Sí, ahora la gente ya puede salir con mayor libertad, teniendo en consideración que continuamos con esta pandemia, con todas las medidas de seguridad. El distanciamiento social es el criterio muy importante, el uso de la mascarilla, el lavado de manos al salir de la casa, al entrar a la casa, y los deportes están siendo considerados en un protocolo por el Ministerio de Salud que en los próximos días seguramente lo va a reglamentar y lo va a difundir. Pero hay que tener en consideración que aquellas actividades que requieren aglomeración de personas no están permitidas. Los deportes con el distanciamiento social, con el cuidado personal, están permitidos, pero no los deportes que congregan personas. Ministro, con respecto a todas estas novedades o a todos estos cambios, ¿cuáles van a ser las recomendaciones también para la gente que empieza a salir y que ha estado cumpliendo de alguna manera esta cuarentena de manera total, de manera absoluta? Pregunto, por ejemplo, por el caso de los chicos, ya que estábamos hablando del deporte. Niños a los que se les había autorizado a dar paseos de media hora, también en un rango y con una regulación determinada. ¿Ya va a poder salir la familia con el hijo, no es cierto, a hacer otro tipo de cosas? ¿Esa dinámica podría cambiar? Que entren a centros comerciales, en fin, no lo sé. Esta cuarentena, le repito, es focalizada y estamos cuidando a los grupos de riesgo. Y dentro de estos grupos de riesgo están considerados los niños. Los niños tienen que continuar todavía con la inmovilización domiciliaria y ahora se les está permitiendo salir por 60 minutos. Antes era por 30 minutos, ahora se les está permitiendo salir por 60 minutos. Hay que tener en cuenta de que ellos continúan con sus clases en casa y se les permite salir durante la tarde una hora a una distancia de 500 metros, a un parque cerca de la casa con acompañamiento de una persona, un adulto mayor que vive con ellos. Los niños no pueden ir a los centros comerciales, los niños no pueden ir a lugares públicos porque están expuestos al contagio. Hay muchos niños que se han contagiado y desafortunadamente han fallecido. O si son asintomáticos, llevan el virus y contagian a las personas de tercera edad, etc. Entonces, los niños están considerados en esta cuarentena que deben mantenerse en casa juntos con las personas vulnerables. Con respecto al tema de las clases, bueno, escuchamos y estuvimos atentos, se va a reactivar las clases presenciales para sectores muy específicos, muy concretos a partir de julio, o es lo que teníamos entendido, en donde no hay conectividad, en donde no llegó Aprendo en Casa, donde no llega la señal, y eso es lo que se ha estado evaluando. ¿Nos puede dar más detalles de cómo se está planeando o planificando el retorno a las clases? Y se lo pregunto porque esto es un cuestionamiento propio, ¿sí? Si la mayoría de padres que trabajan están empezando a salir con hijos, padres con hijos, es decir, salen a la calle, llegan, besan a sus hijos, están con ellos, ¿por qué los hijos no saldrían? Es una pregunta que algunas familias harán, no lo sé. ¿Cómo están evaluando ustedes todo esto? Mire, acá hay una responsabilidad muy importante de los padres.
Los padres tienen la responsabilidad de cuidar la salud y la vida de sus hijos. Y yo me acerco a mi hijo con la seguridad de que estoy negativo. Pero si tengo la duda de que no estoy negativo, no me puedo acercar a mis hijos. Esa es una responsabilidad que tenemos que asumir todos los padres y también todos los ciudadanos que tenemos hijos. En cuanto a las clases que se van a llevar de forma presencial, como usted lo ha dicho, estos son en lugares donde no llega internet. Y de acuerdo a un estudio que se ha hecho recientemente por los expertos en Estados Unidos, hay un artículo que ha salido en The Wall Street Journal donde manifiesta que el mayor peligro de contagio está en lugares cerrados, donde las personas permanecen mucho tiempo congregadas y donde hablan en voz fuerte y donde cantan. Es por ello que este retorno a las clases en forma presencial tiene que ser en lugares muy ventilados, donde los niños mantengan la distancia social y haya un control eficiente de los profesores. Y específicamente en aquellos lugares que no llega pues la internet o los niños no tienen la facilidad de escuchar en un radio o una televisión las clases. Esto lo está programando, lo está evaluando y están trabajando a nivel nacional el Ministerio de Educación, y va a sacar un programa en qué lugares y en qué condiciones y con qué protocolos se van a realizar. Ministro, el ministro de Salud, Víctor Zamora, ha declarado hace poco que la curva de contagios en general a nivel nacional está en un franco descenso. Pero lo que no se ha dicho mucho es sobre la cifra de fallecidos. Yo quería preguntarle, porque estamos muy cerca de llegar a los 10.000 fallecidos y ya hay estimaciones de la OPS, de la OMS, que podríamos para agosto superar los 20.000 fallecidos. ¿Se está siendo sincero sobre esta situación? Es decir, ¿qué está ocurriendo con estas personas que lamentablemente cada día continúan falleciendo a causa de esta enfermedad? El gobierno ha sido sumamente transparente en la información que da desde el comienzo de la pandemia y lo va a continuar haciendo. Acá no hay ningún afán de esconder alguna cifra de fallecidos. Lo que se está haciendo es respetar los protocolos internacionales de la información que corresponde. Los fallecidos que da oficialmente el Ministerio de Salud son los fallecidos por COVID. Indudablemente que hay otras personas que mueren por otros motivos y muchos de ellos que en este momento no se les puede hacer una autopsia, se les da como sospechoso de COVID. Pero las cifras que dan el Ministerio de Salud y las que dan oficialmente el gobierno son en total transparencia. No tendríamos absolutamente nada que esconder. Ahora, si se incrementan o no la cantidad de personas que ingresan a los hospitales o que ingresan a UCIs o que fallecen, depende de muchos factores. Principalmente depende del cuidado que tengan las personas en no contagiarse. Es sumamente importante que las personas no se contagien. Segundo, el gobierno está implementando y optimizando constantemente la respuesta del sistema de salud a nivel nacional. Ya se han inaugurado, ya están funcionando muchos hospitales temporales en diferentes regiones del país. Se está pensando incrementar en esta siguiente semana, llegar a 5.000 camas adicionales a las que tenemos, tanto UCIs como camas hospitalarias para cuidados intermedios. Y también el gobierno, el Ministerio de Salud está trabajando una estrategia muy intensa en lo que es el tratamiento temprano, a través de las redes de primer nivel, de los centros médicos, de las postas médicas, donde ha implementado un sistema de abastecimiento logístico para que no falten las medicinas de tratamiento para el COVID. Y está incrementando los equipos de respuesta rápida, piensan llegar hasta 5.000, que son los que van a detectar casa por casa a las personas sintomáticas o que tienen el virus y darle el tratamiento temprano. Todo esto es una estrategia para disminuir la cantidad de fallecidos a nivel nacional. Solo para cerrar, ministro, y la verdad, muchísimas gracias por esta conexión. Nos interesa y nos gusta escuchar, digamos, las cosas claras, pero a veces, en realidad, cuesta creerlo cuando uno sale a la calle y ve toda la necesidad de la gente, ve los tumultos. Nosotros que trabajamos en prensa y tenemos que ver las imágenes de lo cruda que está haciendo esta crisis y cómo está afectando a las personas que, por ejemplo, en San Martín están muriéndose cuando el balón de oxígeno ni llega, en Arequipa, por ejemplo, enfermos en el taxi, en fin. La pregunta es la siguiente. Acaba de publicarse una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos en donde la aprobación del gabinete y del presidente está decaída. ¿Por qué cree usted que esto está así? ¿Por qué cree usted que la gente está empezando a perder la fe y más bien cree que van a aumentar los contagios? ¿O no es su mismo diagnóstico? No lo sé. Mire,
La pandemia a nivel mundial es una pandemia que está creando una crisis no solamente de salud social, también está creando una crisis política. Indudablemente que la gente no acepta ver gente que está esperando una cama en el hospital, está esperando un balón de oxígeno, pero mire, el gobierno diariamente está haciendo el esfuerzo para optimizar el nivel de respuesta hospitalaria. Le cuento como testigo presencial y el esfuerzo que se está haciendo para llevar el oxígeno a Tarapoto, a San Martín. Diariamente salen 3, 4 aviones llevando los oxígenos que se necesita. O sea, hay una respuesta de parte del gobierno, de todos los ministros, pero indudablemente que esta pandemia es una crisis tan fuerte, tan potente, que nadie antes lo ha vivido, y que en este momento la población la está sufriendo, está en un escenario totalmente difícil, pero que el gobierno está haciendo todo su esfuerzo para salir adelante. Muchísimas gracias, ministro Walter Martos, por esta comunicación. Vamos a estar muy pendientes entonces. Solo cerrando, ¿va a haber alguna conferencia en estos días antes del 1 de julio con algún nuevo anuncio de parte del presidente y del gabinete? Constantemente se está reuniendo el Consejo de Ministros y en base a la necesidad de información, a la priorización de algún tema importante que se tenga que dar a la población, el Consejo de Ministros tomamos la decisión de que ese día dará la conferencia de prensa y también solo toma la decisión el señor presidente de la República. Bien, muchísimas gracias al ministro de Defensa, Walter Martos, por esta comunicación.